¿Quién, a la hora de ir a comprar al supermercado o al shopping, por ir apurado se ha aparcado en un lugar para lisiados y embarazadas sin pensar las consecuencias? El tema cobra gran importancia al considerar que en la sociedad el 10% de las personas tienen alguna discapacidad, de las cuales solo el 2% accede a servicios de rehabilitación si vive en países en desarrollo. Entonces, si hay tan poco acceso a la rehabilitación, ¿por qué utilizar un espacio que no es tuyo y perjudicar a quien sí lo necesita? Hoy queremos saber la realidad de la ciudad donde vives, así es que te invitamos a conectarte con nosotros a través de Facebook, Twitter o vía telefónica para que nos cuentes cómo es la situación en el país donde vives. ¿Hay sanciones para quienes los utilizan indebidamente? Así que no te despegues de Conectados y opina con nosotros. Muy bien, el tema, como ven, nos interesa a todos, de interés social, mundial, y para eso, como siempre, aquí en Conectados tenemos un invitado experto en la materia. Por eso queremos darle la bienvenida. ¿Qué tal? Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados. Encantado de estar con ustedes esta tarde y de responder las preguntas que vayan surgiendo y contarles un poco a ustedes cuál es la experiencia nuestra como fundación, no solamente en Chile, sino que en América Latina, Norteamérica y el mundo. Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta fundación? ¿Hace cuánto tiempo? Desde el año 2001, yo me incorporo muy joven, a los 14 años, al trabajo por la integración social de las personas con discapacidad. Estamos hablando del año 1985. En ese año, luego viajamos a Estados Unidos como agrupación, porque en ese tiempo no éramos fundación, y a los 14 años comprenderán ustedes que llegar a un país desarrollado y constatar efectivamente la gran diferencia que hay en materia de integración. Yo nunca había visto una silla de ruedas con motor, por ejemplo, en aquellos años, en Chile, y verlo en Nueva York, verlo en Washington, por ejemplo, me causó gran impacto. Yo creo que ese viaje, ese análisis comparativo entre un país en vías de desarrollo como Chile y Estados Unidos, marcó mi vida sin tener una discapacidad, pero sí siendo familiar de personas con discapacidad. ¿Fue en ese momento que quisiste empezar ahí me di cuenta, con este proyecto? Fíjense que ahí me di cuenta que esta experiencia en Estados Unidos, en todo Chile, en ese año también recorrí Perú, Colombia, ¿cierto? No era porque sí, tenía un sentido, tenía un significado. Al poco tiempo estudié en administración de empresas, me especialicé en marketing, pero me especialicé en el área de la discapacidad del año 85 y ya el año 2001, después de haber presentado el primer anteproyecto de ley que da origen a la ley 20.422, actual ley nacional para la discapacidad en Chile, venimos ya trabajando como fundación fuertemente, pero especialmente en el área educativa y en el área de derechos, educación y concientización, porque la discapacidad es un tema vinculado estrechamente con la educación y los derechos humanos. Por supuesto. Sabes que justamente cuando estabas contando tus anécdotas de cómo empezaste, a mí se me ocurría pensar que tenías que haber tenido algún familiar cercano, y de hecho lo dijiste. Y yo creo que aquí hay un problema de conciencia, hay un problema de, como no estamos familiarizados todos con este problema, tenemos un error de conciencia, de no saber cuánto le duele al otro, tener una capacidad diferente a la mía. Entonces, te quería preguntar, a nivel mundial, así en estricto rigor, ¿cuáles serían así como básicamente los problemas fundamentales que hay respecto a esta conciencia que te estoy hablando? Mira, partiendo, Simone, por el área de la salud y rehabilitación. Si una persona no tiene acceso a aparatos ortopédicos, ¿cierto?, a las ayudas técnicas que se llaman a nivel nacional, difícilmente va a poder salir de casa. Luego, cuando tú enfrentas la calle, ¿cierto?, las calles y veredas en mal estado. Tercero, transporte, ¿no? Lo que vemos en Transantiago, versus ejemplos como Argentina, donde efectivamente las personas con discapacidad pueden trasladarse en el transporte público, urbano e interurbano, de manera gratuita. Muy diferente a lo que sucede en nuestro país todavía. Transporte, luego trabajo. Si el transporte no es accesible, difícilmente una persona va a tener acceso al trabajo. ¿Ya? Por eso hablamos de un 90% de cesantía en el ámbito de la discapacidad, solamente en Chile. Por lo tanto, el tema del trabajo resulta fundamental y está muy ligado al transporte. Luego, formar una familia, ¿cierto?, tener acceso a la cultura, al espectáculo, al ocio, ¿por qué no decirlo? Ir a un espectáculo masivo, a un concierto. ¿Qué significa? Porque para ellos cada cosa, cada detalle es diferente. Cada detalle, que para nosotros es cotidiano y es habitual. Y que no debería ser así, deberían tener la posibilidad, nosotros, ustedes me imagino como fundación, de trabajar para brindarles esas facilidades, que puedan desarrollar una vida normal. En Chile habitualmente, históricamente, se ha tratado el tema de la discapacidad de manera segmentada, es decir,
organizaciones de ciegos por un lado, organizaciones de personas sordas por otro, organizaciones de discapacitados físicos o mentales por otro. Nosotros nos dimos cuenta, este equipo de profesionales altamente especializados de la Fundación se dio cuenta de que efectivamente había un hilo conductor que unía a todos los tipos y grados de discapacidades. Es por eso que nosotros agrupamos a todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas, nosotros psíquicas. Siempre, claro, con capacidades diferentes. O con capacidades diferentes, o con capacidades especiales, o en situación de discapacidad, sin importar el tipo o grado de limitación que tengan, porque la exclusión o la falta de acceso o la falta de inclusión les afecta a todos por igual, y lo más importante, a la familia, porque los hijos, el esposo, la polola o la novia, ¿no?, que acompaña a una persona con discapacidad también se ve afectada. Estamos hablando de un tema que atañe en el mundo a más de 1.000 millones de personas con capacidades especiales o necesidades especiales. Si esta cifra, yo siempre hago un análisis muy simple, una multiplicación por 2 o 3 familiares que les acompañan a diario, estamos hablando que solamente en el mundo hay más de 3.000 millones de personas vinculadas estrechamente, directa o indirectamente, con este tema que es paradigma de exclusión, paradigma de abandono, y un gran desafío en el mundo político, un gran desafío en el mundo económico, pero principalmente un gran desafío en términos humanos, porque este tema se avanza en este tema en la medida que hay voluntad, en la medida que hay confianza y en la medida que hay expertos especializados abordando cada una de las temáticas. Claro. Tú que has tenido la posibilidad de viajar a otros países, ¿cómo es la realidad en ellos? ¿Muy diferente a lo que se vive aquí en Chile? Me voy inmediatamente a Argentina. A ver. Me voy porque estamos al lado y porque, claro, si comparo con un país desarrollado me van a decir, bueno, pero en Suecia, bueno, pero en Japón, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos. Acá en Argentina, por ejemplo, lo que señalaba este ejemplo mundial que están dando al hacer transporte accesible, un transporte que puede utilizar la persona con discapacidad en su ciudad, pero también cuando se quiere trasladar, por ejemplo, de Buenos Aires a Mendoza, para llegar a Santiago, viaja totalmente gratuito, fíjate. Entonces eso es una maravilla. En Argentina diría yo que hay más conciencia, hay más educación, bastante más elevada que a nivel nacional, a nivel chileno. Por eso seguimos los pasos, siempre estamos viendo lo que sucede en materia de discapacidad en Argentina. Vámonos a Australia, ¿cierto?, donde las calles y el transporte está totalmente, ¿cierto?, habilitado. Vámonos a Suecia, ¿cierto?, donde muchas personas con discapacidad se contactan con nosotros y nos dicen, queremos visitar Valparaíso, queremos visitar, no sé, las Torres del Paine. Son lugares accesibles. Wow. Entonces nosotros muy a nuestro pesar decimos, bueno, desafíos hay a nivel nacional, y uno de los desafíos está en la accesibilidad, está en el transporte. Muchas veces se habla de ciudades limitadas o ciudades discapacitadas, o la más grande de las discapacidades, que es la discapacidad empática. Tú lo señalabas, María Jimena, la empatía, ¿cierto?, con esta gran cantidad de población, y además que nadie está exento, nadie puede decir, no, yo nunca voy a adquirir una limitación, nunca voy a adquirir una discapacidad. Ya vemos lo que sucedió con Christopher Reeves, ¿cierto?, Superman, ¿cierto? Un ejemplo, puede pasar cualquier cosa, vemos otro caso, ver un accidente, y todos podemos llegar a tener alguna discapacidad. Otro caso sentido que a mí me ha impactado grandemente y me ha llamado muchísimo la atención es el caso de Gustavo Cerati en Argentina, y su madre, ¿cierto?, Lilian Clark, que está ahí pero sin dejarlo ni a sol ni a sombra. Entonces, en pacientes con discapacidad severa, lo más importante es el amor, lo más importante es la compañía, ¿cierto? Y por Dios que sana, ¿no? Porque cuando se produce una discapacidad física, por ejemplo, lo primero que pensamos es en reemplazar el pie o reemplazar la pierna o reemplazar aquellas limitaciones por algún aparato físico. Pero en realidad lo primero que se afecta en una persona es el pensamiento, es la emocionalidad, el segundo cerebro, que es lo primero que tenemos que trabajar, porque en el fondo la emoción y el pensamiento arroja una señal energética al cuerpo físico que puede ayudar a la recuperación. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante, porque yo creo que la parte psicológica es realmente, muy amplia, y hay que desmenuzarla un poco más. Tenemos a Luis desde Miami, quien quiere opinar sobre este tema. ¿Cómo estás, Luis? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu opinión sobre este tema, y también háblanos un poco de cómo se vive, o cómo puede vivir en Miami una persona con capacidades diferentes. Bastante bien, gracias a Dios. A otros países, se pueden decir que están en el nivel, tienen todo vinculado y todo. Pero, debido a eso, quiero hacer una pequeña denuncia. Donde el abuso que se le da, el permiso que se tiene cuando tú tienes una enfermedad, por ejemplo, temporal, enfermo, grave,
temporal y se la dan por 4, 5, 6 meses. Siguen usando el papelito, incluso lo prestan a otras personas. Van a exhibir, van a eventos, ocupan el lugar de realidad del enfermo y poco menos quedan en risa porque salen corriendo y vuelven corriendo. Pero, ¿qué sucede? La persona que en realidad lo necesita no lo puede usar, que es un abuso escalado y muchas veces ni siquiera lo devuelven cuando la persona falleció. Es terrible. Y lo he visto en varias partes del mundo. Yo fui marino mercante, anduve en todo el mundo, lo vi y hacen lo mismo. Es un abuso, porque nadie lo controla. Gracias. Luis, ¿te quiere hacer Alejandro una acotación? ¿Puedes escuchar? Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sí. Encantado, mira, estaba escuchando tu denuncia y efectivamente, en el caso de Miami, bueno, las políticas deben ser muy diferentes a las chilenas, pero todas deben seguramente apuntar hacia la inclusión, ¿cierto? Inclusión de las personas con discapacidad, ya sea temporal o permanente. Mira, aquí resulta fundamental la labor fiscalizadora, ¿ya? De los municipios, para que efectivamente estos permisos temporales que se dan para hacer uso de los estacionamientos para personas con discapacidad sean efectivamente utilizadas por aquellas personas que lo necesitan. La culpa no la tiene la persona, ¿cierto? Sino que el organismo que fiscaliza. Pero también el organismo que fiscaliza haga una labor educativa, ¿cierto? Lo que estábamos conversando al inicio, educación y concientización respecto a que no solamente una persona con discapacidad puede necesitar ese espacio, sino que también una mujer en estado de embarazo, ¿cierto? Un adulto mayor con discapacidad. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en el sur, el encargado de un supermercado que me llamaba y me decía, mira, nosotros tuvimos un gran éxito cuando aquellos vehículos que se estacionaban en el espacio indebidamente, le poníamos un adhesivo, pero un adhesivo que era tan difícil de sacar del vidrio que había que poner agua hirviendo, y además era una vergüenza andar con ese adhesivo por toda la ciudad. Yo soy una persona inconsciente, utilizo el espacio para una persona con discapacidad. No sería grato llevarlo en el vehículo, ¿no? Claro, entonces, tal vez Luis, te sugiero que lleves esta idea, ¿cierto?, al organismo competente, dile que hablaste con la Fundación, que hablaste con Chile, y si te podemos ayudar a través de un contacto, una carta desde Santiago, encantado. Hay que unir, ¿cierto?, Santiago y Estados Unidos y superar estas deficiencias. Luis no está en línea, pero seguramente ya escuchó todo lo que le dijiste y ahí vamos a dar tus datos para que más adelante, si él quiere contactarte y tomar esta idea y llevársela para allá, ayudamos a pegar y todo, ¿verdad? Encantado. Por supuesto. Les pegamos bien grande. Difícil de sacar, la ¿no? iniciativa. Sí, qué buena idea. Muy buena iniciativa. Vamos a ver lo que está comentando la gente a través de las redes sociales. Claro que sí, ya hay gente comentando. Está Paola Hernández Marín, que nos escribe desde Orlando. Ella dice que los estacionamientos para discapacitados en esta ciudad están bien marcados y que los autos ahí estacionados tienen que portar en el espejo retrovisor un cartel del permiso para estacionarse. Incluso hay autos que en las patentes, en la placa, tienen el símbolo, tienen una silla de ruedas donde indican que pueden estacionar. Las personas que usan estos lugares por equivocación o porque lo hacen intencionalmente tienen que pagar una multa de $260. Esto es en Orlando. Erika Díaz, desde Los Ángeles, California, nos dice que también se respeta mucho los estacionamientos marcados para personas con discapacidad y que normalmente están en la entrada de los negocios, muy cerca de la entrada de los negocios, y que la persona que tenga el permiso para discapacitados debe cargar el permiso frente del vehículo, donde el guardia pueda ver que efectivamente puede estacionar en este lugar. Muy bien, agradecemos a toda la gente que está participando del tema de hoy día a través de Facebook y les recordamos que también nos pueden llamar por teléfono y que compartan también su experiencia al 562-6569-777. Vamos a seguir aquí con el director de la Fundación y regresamos después de una pequeña pausa comercial.